Pareciera que interpretar la Biblia es uno de los asuntos más difíciles, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a tener comentarios bíblicos, diccionarios, Biblias de estudio, y son varias horas de investigación. Pero en esta serie de videos en Librería Querigma Puebla, les queremos ofrecer tips de cómo interpretar la Biblia con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y de manera rápida. En esta ocasión voy a utilizar una Biblia Reina Valera 60, sencilla, no es Biblia de estudio, a lo más que tiene es concordancia y pequeñas referencias al pie de página. Esto es una Biblia Reina Valera 60. Y también vamos a utilizar un comentario bíblico. En este caso es el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Este es el comentario de Walton. ¿Ok? El comentario de Walton al contexto cultural de la Biblia. Hay muchos comentarios. De momento nos preguntamos qué comentario utilizar, porque hay comentarios de eruditos, de teólogos que dejan ver su pensamiento, ¿verdad? Emiten precisamente un comentario, una interpretación en cierto pasaje. Hay de los que son muy devocionales, hay de los que son más profundos, hacen análisis exegéticos, análisis lingüísticos de cada palabra, ¿verdad? Meten asuntos de contexto, y también hay comentarios del contexto cultural. A mí me gustan mucho los que son exegéticos, pero también los que se enfocan en el contexto cultural de la Biblia, porque nos ayudan a entender varios aspectos de culturas como la de los judíos, ¿verdad? Como la de los griegos, los romanos, de hace siglos. Nos acercan esas culturas. En este caso vamos a utilizar el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento para interpretar un pasaje muy controversial que cuando cualquier lector de la Biblia llega a ese punto del Éxodo, nos podemos confundir. Estamos hablando de Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Este pasaje nos puede causar ciertas confusiones. ¿Cómo es posible que Jehová quiera matar a Moisés? Vamos a leer qué dice Éxodo 4 del 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bien, aquí tenemos un pasaje que no debemos aislarlo de su contexto. Por eso les decía que primeramente necesitamos una Biblia sencilla. No vamos a acudir todavía a Biblias de estudio. Sencilla, la Biblia más sencilla que ustedes tengan en casa, esa es la que nos va a servir. Y entonces seguimos algunas reglas de interpretación, como cuáles. Número 1, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, donde hay pasajes oscuros, estos deben ser analizados a la luz de pasajes más claros. ¿Ok? No podemos hacer doctrina de pasajes oscuros. Estos se deben de analizar de acuerdo a toda la luz de la verdad. No es que Dios sea un Dios despiadado y ande matando a placer. Debemos de analizarlo de acuerdo a los atributos de Dios. Dios es un Dios justo y santo, y Él tiene un trato con Moisés. ¿Ok? Este pasaje está dentro de un contexto de un libro, el contexto de un libro que es Éxodo, que a su vez está dentro de la ley. Este conjunto de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en su conjunto también tienen una intención. Moisés, que fue el escritor, tuvo una intención al escribirlo. Y el Éxodo habla de la salida del pueblo de Israel, su peregrinaje en el desierto, parte de su peregrinaje en el desierto. Dios le da la ley a Moisés porque está constituyendo una nueva nación. Entonces, así de entrada, con ese contexto, yo lo que logro identificar es que Moisés todavía tenía ciertos pendientes en su vida. Acordémonos que era un fugitivo de Egipto. De hecho, sale huyendo de Egipto, ¿verdad? Porque había matado a un egipcio. Por lo tanto, es un prófugo de la justicia y no puede regresar nada más así porque sí a reclamar libertad del pueblo de Israel. Un principio o una serie de principios
dentro de la interpretación bíblica, lo que es la hermenéutica y la exégesis, es el contexto. Contexto, contexto, contexto. ¿Ok? Cada pasaje está dentro de un contexto. Es como cuando aventamos una piedra a un riachuelo o a un lago, y cuando cae la piedra en el agua, se empiezan a hacer unas ondas. Así podemos ilustrar el asunto del contexto o los diferentes niveles del contexto bíblico. Hay un pasaje central y el contexto se va ampliando, se va ampliando, se va haciendo más grande. Por lo tanto, debemos de leer primero los versículos anteriores, los posteriores. Hay que ver dónde inicia una idea de pensamiento, dónde termina otra, cuál es la intención del libro. Vamos haciendo el contexto más grande, cuál es la intención del libro, cuál es la intención de toda la ley de Moisés. Finalmente, cuál es el mensaje de toda la Biblia. Como les mencionaba, la Biblia no se puede contradecir, la Biblia es su propio intérprete. Y como lo principal, así lo principal de verdad, cuando queremos hacer una interpretación del pasaje, es el contexto, tarde o temprano vamos a llegar al punto de la investigación del contexto de la cultura, de la historia, qué estaba pasando en aquel entonces, cuáles eran las costumbres de los pueblos aledaños o de los personajes principales. Entonces aparece en escena este amiguito que ya lo habíamos invocado, ¿verdad? Es el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos va a dar información del contexto. Vamos a abrirlo en Éxodo. Todo comentario sigue el orden de los capítulos de la Biblia, entonces es muy fácil identificar. Abrimos donde está el libro, después buscamos el capítulo, vamos al capítulo 4 y después a los versículos 24 al 26. En este caso yo ya aquí lo tengo, lo encontré y nos vamos a ubicar en este pasaje, ¿ok? Vamos a ver qué dice, les va a aparecer en la pantalla para que ustedes también lo vayan leyendo. Vamos a encontrar que dice, el Señor a punto de matarlo. En este pasaje se ha dicho que no había nadie en Egipto que tratara de matar a Moisés, versículo 19, pero delante de Dios seguía siendo culpable del derramamiento de sangre. Más tarde se establecieron ciudades de refugio para proveer asilo a alguien que tuviera circunstancias atenuantes en un homicidio. Pero Moisés había buscado refugio en Madián. Al dejar su lugar de refugio, Moisés se tornaba vulnerable de ser reclamado por su crimen. Entre otros, a quienes en el Antiguo Testamento Dios llamó para ir a alguna parte, pero luego se detuvieron en el camino, se incluye a Jacob, lo encontramos en Génesis 31 al 32, hay una referencia ahí, y Balaam, Números 22. En cada caso, ciertamente Dios quería que ese individuo hiciera el viaje, pero tenía algo que solucionar antes que pudiera seguir adelante. Es lo que les estaba comentando, el puro contexto cercano al pasaje, en una lectura así sencilla de la Biblia, sencilla pero profunda en observación, sencilla pero profunda en discernimiento espiritual, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que ciertamente Moisés tenía pendientes con Dios. Moisés iba a ser el próximo dirigente de toda una nación, millones de personas, andando por el desierto. ¿Y cómo es posible que el líder, aquel hombre principal que era intermediario entre Dios y el pueblo, ¿verdad?, que iba a interceder en distintas ocasiones para que Dios no destruyera al pueblo por sus múltiples pecados, ¿cómo es posible que este gran líder y profeta de Israel fuera el primero en no cumplir la ley, fuera el primero en no apegarse a los pactos de Dios? La circuncisión ya era un asunto de historia que Dios había establecido con el patriarca Abraham y su descendencia. Y Moisés no había cumplido esta ordenanza con su familia. ¿Por qué? Porque se había ido a refugiar a Madián. Entonces son muchos pendientes en la vida de Moisés que tiene que resolver primero si quería estar en el plan de Dios como el gran dirigente de Israel. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que nos dice el comentario? Se nos habló de Jacob, de Balaam, y vamos a ver aquí específicamente el versículo 25. Nos habla de las herramientas que se utilizaban. Nos vamos a brincar al asunto del esposo de sangre. Es una expresión que en el contexto cultural tiene mucho sentido. Vamos a ver qué dice. Un estudio reciente ha sugerido que en muchas culturas la circuncisión
era hecha por los parientes políticos del hombre y extendía la protección de la familia sobre él y sus hijos. Si esa era la práctica madianita, aquello podía servir como una extensión del refugio que Moisés tenía en Madián, ¿verdad? Que Moisés había salido huyendo de Egipto y buscó refugio en Madián. Entonces, de alguna manera, era una extensión de esa protección. Del punto de vista israelita, el salpicado de sangre, versículo 25, se ve también en el ritual de la Pascua, Éxodo 12:7, ¿sí? Dando protección ante el ángel exterminador. El comentario de Séfora de que Moisés era su esposo de sangre indicaba tanto su necesidad de protección por parte de la familia como expiar la sangre. Entonces, lo que le está diciendo Séfora a su esposo Moisés es que él necesitaba la protección de Dios. Es una expresión así que a simple vista, bajo nuestros lentes del siglo XXI, nuestros lentes occidentales, puede parecer como un reclamo, ¿verdad? Porque Dios quería matar a Moisés, pero realmente lo que Séfora le está diciendo es que Moisés necesitaba esta protección de Dios para su vida, porque Moisés se iba a convertir en el gran dirigente y profeta de Israel, el profeta de la ley, y necesitaba arreglar esos pendientes con Dios, su pacto y su ley. Realmente el pasaje no está fuera de sentido. Realmente el pasaje tiene mucho que ver con su contexto. Recordemos que capítulos anteriores Dios lo llama en la zarza ardiendo. Posteriormente Dios lo manda juntamente con su hermano Aarón a que vayan a la corte de Faraón y hagan la petición de dejar salir a su pueblo para que le adore. Y en ese intermedio nos encontramos a Moisés resolviendo un pendiente con Dios, la circuncisión de sus hijos. Es decir, Dios no quería matar a Moisés, Dios lo que quería era arreglar un pendiente. Lo estaba preparando para su vida como líder de Israel. Si estos tips les han servido, no se olviden de seguir el canal, suscríbanse, denle clic a la campanita que aparece aquí para que les lleguen nuevos videos. Vamos a utilizar más herramientas, vamos a interpretar más pasajes y si les interesa adquirir alguno de estos materiales que les pueden ofrecer información para aclarar algunos pasajes difíciles de entender o oscuros, pueden adquirirlo en Librería Querigma Puebla. Hacemos envíos a toda la República a buen precio. Ya saben, compren buen material de estudio bíblico. Nos vemos en la siguiente.